Amós fue llamado por Dios para ministrar a Israel, eso lo podemos ver en el capítulo 7, del 14 al 15 en versículos, unos 60, 80 años previos a la cautividad en la cual iba a caer Israel, la cual ya hemos mencionado en nuestras pasadas instancias de tiempo con Dios. Bienvenida, Natalia. Ya hice un Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Natalia, ¿ustedes? me alegro. Te voy a hacer un resumen. Estamos en el libro de Amós, ¿sí? Uno de los profetas menores, como Ujú. ya veníamos viéndolo, ¿tá? Ya que recién estábamos arrancando, comienzo de vuelta. Amós no fue ordenado oficialmente como profeta, él era pastor de ovejas, pero bueno, Dios elige y hace como quiere, ¿tá? Eso lo podemos ver en el versículo 1:1, y él se ubicaba en Tecoa. Tecoa es una región que en ese entonces se ubicaba en Judá, era la parte de Israel al sur, una vez que estaban divididos, ¿tá? Y estuvo ministrando Israel unos 60, 80 años previo a que Israel cayese. ¿Sí? Vamos a ver una serie de advertencias y de llamado al arrepentimiento que obviamente Israel desoyó, pero que Dios, con bastante tiempo de antelación, ya les iba dando como oportunidad. ¿Tá? Vemos aquí que la escena principal de su predicación fue en Betel. Para los que no sepan, Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Fue allí donde Jacob, en su visión, en su sueño, tuvo la visión de la escalera que tenía un extremo al cielo por la cual subían y bajaban los ángeles. ¿Sí? Puede que haya sido la única escena en la cual Amós predicó, no hay más información en la Biblia en esta instancia en Betel. ¿Sí? En ese entonces, Amasías, era un personaje de la época, era el sumo sacerdote del templo. ¿Sí? Este envió un mensaje al rey, en ese entonces que era Jeroboam II, diciendo que Amós era un traidor y sedicioso, ordenando al profeta que saliera de Israel del norte y volviera a Judá, como recién decíamos que estaba al sur. Una vez Amós regresa a su casa, pone por escrito todos sus discursos. ¿Sí? Esto lo vemos como introducción, pero en sí van a ver el tenor de las cosas que viene a anunciar Amós. O sea, fue una persona elegida para decir lo que se venía y verdades bastante crudas. Sobre todo a este sacerdote, sumo sacerdote Amasías, que le pronostica un futuro bastante turbio y triste, ya viendo la falta de arrepentimiento que este tenía y la necedad de no querer escuchar la voz de Dios, que como sabían en ese entonces, él usaba instrumentos humanos, como era el caso de los profetas. ¿Tá? Para situarnos, la fecha, Amós ministró alrededor del año 764-755 a.C. ¿Sí? En su libro se menciona a dos reyes, que son Usías, quien reinó entre 780 740 a.C. aproximadamente en Judá, y Jeroboam II, también contemporáneo. ¿Sí? Ese fue un tiempo en el que Israel vivía su mejor tiempo. Era un tiempo de paz, Asiria solo tenía líderes débiles, dejando a Israel en paz. Como sabrán, Asiria era todo el territorio asirio, todas las naciones que ahí se ubicaban eran las que estaban asediando a Israel y que a futuro también lo lograrían. Vemos un tiempo próspero, ¿sí? En el cual el comercio había florecido e Israel había logrado acumular en ese breve tiempo una gran cantidad de riquezas. Y vemos también que se viene un tiempo de problemas. ¿Sí? Las riquezas no eran distribuidas a toda la sociedad y los ricos, como pasa ahora, se acaudalaban, aumentaban sus arcas, mientras que los pobres tenían cada vez menos. Y los de arriba oprimían a los de abajo, algo en lo cual vivimos actualmente y no nos es para nada raro. Vemos también cómo la abundancia, sin la mano de Dios, sin el temor de Dios, nos lleva directamente a este tipo de injusticias, este tipo de vida desmedida y peor aún sin la presencia de Dios, ¿sí? Sin amor. Esto que vamos viendo, cómo vemos la abundancia en el pueblo, esa prosperidad desmedida llevó a que el pueblo se enfriara y con sus necesidades satisfechas y los lujos y
prácticamente no tener problemas, dejaron y se fueron enfriando, dejando de lado a Dios. ¿Tá? Y es por eso que Dios hace un llamado a la atención, porque se empezaron a dar cosas, cuando uno se aparta de Dios, se empiezan a dar cosas, como las que veremos aquí escritas, que Dios juzga, que no están para nada buenas. Y en el enfriamiento no nos vamos dando cuenta de cómo nos vamos deslizando. También lo vemos en otras partes de la Biblia, en ese versículo que nos dice que no nos deslicemos, ¿sí? Cuidado de no deslizarnos. Por fuera aparentaban religiosidad, pero por dentro vivían en una gran hipocresía. No había significado alguno en la vida que estaban llevando. El tema central, ¿sí?, del libro es el mensaje de Amós. Es un juicio que vendrá y la restauración que vendrá posteriormente. La exposición de los pecados de un pueblo privilegiado, cuyos privilegios traían consigo una serie de responsabilidades, como bien lo sabemos, pero las cuales fueron desatendidas, ¿sí? No fueron tomadas en serio, y en tal fracaso vino un juicio de acuerdo con la luz que ellos habían recibido. Vamos a hacer un breve bosquejo, ¿sí?, del libro de Amós. Vamos a hacer una parte A, en la cual vemos 8 advertencias, ¿sí?, las cuales se detallan en los capítulos 1 y 2. La primera de ellas es a Damasco, ¿sí?, territorio de Siria. Lo vemos en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, donde dice: prenderé fuego a la casa de Hazael. Hazael era el rey de Aram Damasco, ¿sí?, era un estado arameo de Siria, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los pobladores y gobernadores. Luego tenemos al territorio de Gaza, ¿sí?, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, dice: prenderé fuego su muro y consumiré sus palacios. La tercera es al territorio de Tiro, ¿sí?, que es capítulo 1, versículos 9 y 10. También prenderé fuego sus muros y consumiré sus palacios. Para Edom lo mismo, en los versículos 11 y 12. Y para Amón, versículos 13 y 15 del mismo capítulo, vemos que hasta el rey va a ser intervenido por Dios. Dice: y su rey irá en cautiverio, él con sus príncipes. En lo cual vemos que arrasa con todo. Hay una limpieza profunda de parte de Dios. Vemos también el castigo a Moab, capítulo 2, versículos del 1 al 3, en el cual se anuncia: morirá Moab con tumulto y con estrépito. Para Judá, en los versículos 4 y 5, se anuncia fuego que consumirá los palacios de Jerusalén. Y para Israel, vemos ya un poquito más extenso el detalle del castigo que traerá Dios, ¿sí? Del versículo 6 al 16, en el capítulo 2, podemos ver cómo se nos describe lo que este pueblo estaba llevando a cabo, cómo se estaba comportando y lo que Dios condena y castiga, que sería profanación del nombre de Jehová, cosas como la inmoralidad sexual. Se nos hace referencia a que los padres y los hijos se llegaban a las mismas mujeres, o sea, desorden total. Pisoteaban las cabezas de los desvalidos y torcían el camino de los humildes. Vemos idolatría, adulterio espiritual, y lo que vemos aquí es que Jehová transita todo lo que hizo por ellos, ¿sí? Por ejemplo, la destrucción de los amorreos antes de entrar a la tierra prometida, la liberación del pueblo judío frente a los egipcios, el levantamiento de los profetas para que tuvieran palabra directa de Dios, ¿sí?, tuvieran guía y no estuvieran en tinieblas, ¿sí?, y a lo cual Israel hizo prácticamente, no caso omiso, pero no lo tuvo en cuenta en las generaciones futuras, ¿sí? Se anuncia una caída para todo el pueblo. En la parte B se nos habla también de 3 sermones, los vemos desarrollados en los capítulos del 3 al 6. Los 3 comienzan con la frase: oye esta palabra, ¿sí? Vemos uno situado en el presente, ¿sí?, en el cual se declara juicio. Vemos como uno de los títulos es el rugido del león. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Haciendo referencia a Dios. Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Se nos da a entender que va a ser destruida Samaria porque no saben hacer lo recto.
atesoran rapiña y despojo en sus palacios. O sea, vemos una situación global en en todas las naciones, incluida Israel, dividida en Israel del norte y Judá, de desorden, de indisciplina y vivir en contra de lo que Dios les pedía en su ley. También vemos un legalismo que está blanqueado, como bien decía Jesús, sepulcros blanqueados. Vemos un legalismo que es falso, que es hipócrita, para llenar los ojos del pueblo y no para vivir genuinamente una vida abocada a Dios. ¿Sí? Muchas de las cosas que aquí se hablan son cosas que vivimos actualmente, esa frialdad, ese desorden, ese alejamiento de Dios, esa concentración en el deseado de las naciones que lejos está de ser para la mayoría de las personas Cristo, y es el dinero, por ejemplo. ¿Sí? La prosperidad, yo estoy bien, tengo mi chacrita, el resto no me interesa. Algo diametralmente opuesto a lo que nos llama Dios a vivir. ¿Sí? Vemos que Israel presentó una gran ingratitud hacia Jehová y su amor y favor. Exponen bastante detalladamente los crímenes del pueblo. Bien, pasamos a el número 2, la referencia al pasado, el sermón referente al pasado. Y vemos que aún castigado Israel no aprende. Ese es uno de los títulos, ese es el título, perdón, del capítulo. Trae memoria la disciplina aplicada por Jehová a su pueblo en gran cantidad de instancias, ¿sí? La cual no dio el fruto deseado, y es por eso que Jehová está dando las últimas advertencias para que el pueblo entre en razón, cambie de dirección, que es de ahí la raíz de la palabra arrepentimiento, un cambio de dirección de 180 grados. Yo estoy yendo por acá, pero se me exhorta a hacer un cambio de dirección, ir contrariamente, al otro lado. ¿Sí? Como hablaba en la prédica Vivi el otro día, el nuevo hombre en contraste con el viejo hombre. ¿Sí? Por eso es que le digo que se aplica lo mismo. Vemos como Dios, a pesar de que es el Antiguo Testamento y que eran dispensaciones diferentes, la gente erraba en lo mismo y Dios nos llama a lo mismo, a ese cambio, esa rendición hacia Él. ¿Sí? Vemos aquí en el pasado como, en el sermón que hace referencia al pasado, como Dios expone los crímenes del pueblo. Y luego vemos un sermón situado en el futuro, en el cual hay un llamamiento al arrepentimiento, ¿sí? En los capítulos 5 y 6, en la cual vemos que el arrepentimiento es la única salida, ¿sí? Que ahorrará ese gran dolor y llanto que vendrá y que le fue anunciado. Y luego tenemos en la parte C la referencia a las 5 visiones, los juicios venideros sobre Israel. ¿Sí? Estas 5 visiones son visiones que ve Amós, ¿sí? Y que vamos a ver que incluso tiene participación en ellas para frenar la mano de Jehová que venía dura, dura, dura. Vemos en el capítulo 7, de los versículos del 1 al 3, que se nos hace la primera referencia a la visión, que sería la cría de langostas para el heno tardío. Y en los versículos 4 y 6, el fuego consumidor, lo cual hace referencia a sequía, una sequía devastadora. Aquí vemos en estas dos un castigo parcial por la intercesión del profeta. Vemos que el profeta Amós, lo voy a leer textual, 7, del 4 al 6. En la cual vemos que Amós dice: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y vemos que dice: se arrepintió Jehová de esto. La intercesión en oración de el profeta, así como también lo vemos en Moisés en tantas ocasiones que Dios quiso arrasar con ese pueblo rebelde, quejoso y necio, como la oración de intersección, en este caso del profeta, hace que Dios evite ese castigo tan directo sobre el pueblo. Vemos también una tercera visión en la cual se nos hace referencia a una plomada de albañil.
¿Sí? La plomada de albañil es un instrumento que se usa para ver cuán recto es algo. En este caso se nos hace referencia a una pared torcida. Se nos compara a Israel con esta imagen con una pared torcida, una pared que necesita arreglo. ¿Sí? Entonces, vemos que Jehová anuncia a través de esta imagen que se va a levantar con espada contra Jeroboam. Esto es en los versículos 7 y 9 del capítulo 7. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Algún comentario que quieran hacer? Vamos bastante de corrido. Estamos bien. Bien. La cuarta imagen, ya en el capítulo 8, versículos 1 y 2, ¿sí? Nos describe un canastillo de frutas de verano. Y la estación de verano, ¿sí? No es la estación en la cual se cosechan las frutas. Ya vemos aquí una imagen de frutas sobremaduras, o sea, pasadas de maduras, lo cual nos indica una madurez para ese juicio que estaba viniendo. O sea, no es que los agarra enclenques o sin información o sin vivencias o experiencias, sino que Dios ya les dio toda la madurez necesaria para que ellos pudieran tomar una decisión de cambio que no fue tomada, ese cambio de dirección, ese arrepentimiento. ¿Sí? Y es por eso que viene la mano dura contra este pueblo. Y tenemos como última imagen, la imagen 5 del capítulo 9, versículos del 1 al 15, un altar falso. ¿Sí? Los juicios de Jehová son ineludibles. Se viene con todo el castigo. Y aquí voy a hacerles una referencia a lo que decía el libro del seminario. Segundo que estoy entrando. Aquí. Se nos da una imagen de restauración. Las últimas palabras de la boca de este humilde profeta son mirando más allá del juicio venidero. O sea, ve como el fruto de la disciplina que Jehová va a aplicar, ¿sí? De ese castigo. Pronunciando un día de restauración, un rey de la casa de David que volverá a reinar y dice textualmente, los plantará sobre su tierra y nunca más serán arrancados. Vemos la afirmación final que dice, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y esto hace referencia clara a Jesús. ¿Sí? Bien, aquí terminamos con lo que serían las 5 visiones y vamos a profundizar un poquito más en el punto A, que eran esas 8 advertencias. ¿Sí? 8 advertencias para 8 naciones que se habían comportado de una manera incorrecta. ¿Sí? Y bien vemos, vamos a hacer hincapié en la palabra advertencias. No es una amenaza, no es tampoco que se lo están anunciando, es una advertencia que llama al arrepentimiento. Pero dependiendo de la respuesta que estas naciones tuvieran, iba a ser la respuesta de Dios. Que vemos que las 8 fue negativa y Dios tiene que aplicar lo que advirtió y no fue oído. Amós veía mucho más allá de las fronteras de su tierra natal. ¿Sí? Amós fue bienvenido al principio en Israel, tras pronunciar el juicio profético contra las 7 naciones que la rodeaban. ¿Sí? Y ahí vienen los 8, esas 7 naciones más Israel. Y vemos que en cada mensaje el profeta comienza con la frase, por 3 sí, pero por 4 no. Es decir, aquí Dios nos deja ver que su juicio no viene apresuradamente, repentinamente. Él nos advierte, Él nos da tiempo, nos da oportunidades de cambio que realmente nosotros no oímos y nos zambullimos en el error que necesita disciplina. Él espera dando gran cantidad de oportunidades para el arrepentimiento. Sin embargo, hay un límite. Y cada nación ha llenado su copa de maldad para ser juzgada. 7 veces se pronuncia en este libro que Dios enviará fuego, lo cual nos da un símbolo de juicio, un juicio final. O sea, una condena, prácticamente. Se nos deja ver los pecados de las 8 naciones que castigará Jehová. Y vamos a hacer una pequeña reseña de cada una de ellas. Para eso los invito a ir
al libro de Amós, capítulo 1 y 2. Vamos a hacer una breve cita de cuál fue el pecado de cada nación, qué es lo que Jehová, qué es lo que tenía Jehová descontento de cada nación. ¿Sí? Vemos para la primera nación, para Siria, ¿sí? Damasco es la capital de Siria, que nos dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Aquí la trilla, para los que no saben, es algo que tritura el trigo, ¿sí? Y se nos está dando como una imagen de opresión, de destrucción a ese pueblo vecino. Entonces Jehová lo castiga. Vemos también para Filistea, la región de Gaza, región que hasta ahora tiene problemas de todo tipo, sobre todo bélicos, y dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, otra de las naciones que también veremos aquí. Luego vemos a Fenicia, la región de Tiro, ¿sí? Y Jehová lo que condena es que entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Vemos la cuarta nación, que es Edom, y lo que Jehová condena es que persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Sí? Vemos también el pueblo de Amón, y Jehová lo que condena es que abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Vemos un comportamiento despótico, egoísta, invasivo, asesino, ¿sí? Bien lo que hay detrás de la ambición, detrás de todas las naciones, incluso actualmente, tratar de conquistar, tener el poder atrás, tener el poder bajo mis riendas, el control, ¿sí? Y esto es lo que lleva esta desmedida falta de piedad, por así decirlo, o de amor, directamente de amor de Dios, a los pueblos a hacer, a autodestruirse y a destruirse. Vemos luego a la sexta nación, que es Moab. Para eso ya pasamos al capítulo 2, versículos 1 y 3. Y aquí lo que se nos describe es también, con tumulto, con estrépito va a ser destruida, ¿sí? No tengo aquí aclarado cuál era el juicio, cuál era el pecado en sí de Moab, pero viene por el mismo lado. Vemos también a la nación de Judá, ¿sí? Porque menospreció la ley de Jehová. Ya entramos en Israel, Israel global. Judá estaba al sur, ¿sí? Aquí ya la mano es hasta más dura, porque es el pueblo escogido. Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Vemos ya generación tras generación cómo se venía gestando esta podredumbre en la forma de ser y de comportarse con respecto a lo que Dios pedía. Y por último, y para nada menor, ¿sí? Vemos a Israel, juicio contra Israel. Aquí va en el capítulo 2, de los versículos 5 al 16, ¿sí? Ya lo mencionamos, pero lo vuelvo a citar. Aquí, y es que había profanación del nombre de Jehová, ¿sí? Ya es blasfemia esto. Inmoralidad sexual de todo tipo. Pisoteaban las cabezas de los desvalidos, torcían el camino de los humildes, idolatría, adulterio espiritual, entre otras cosas más, que hizo que Jehová no tolerara más este tipo de comportamientos, y exhortándolos al arrepentimiento, manda a este profeta. Lo repito para que se entienda cuál es la función de este profeta. Es traer, chicos, hay que cambiar, porque si no, vamos mal. Pero vemos también esa religiosidad, esa necedad, ese apego al poder que este pastor de ovejas, que para los que no lo sepan, en esa época los pastores de ovejas eran como David, era un trabajo muy bajo,
¿sí? Era gente sin importancia en cuanto a lo social y de baja calaña, por así decirlo. Entonces esa soberbia no permitió que fueran oídas sus palabras. Sin embargo, viene con palabras duras este profeta, y fue una lástima que no lo hayan escuchado. ¿Sí? En poco tiempo, Amós irrita al sacerdote Amasías. ¿Sí? Porque, a ver, les vino a decir, chicos, mirá, esto, ustedes no se están comportando bien, y Dios me dijo que se vienen tal, tal y tal cosa si ustedes no cambian. ¿Sí? Es como que venga alguien de poca importancia a la cabeza en importancia, a la jerarquía, a decirles, mira, vengo de parte de Dios, ¿sí? A decirte que cambia o se viene fea. Y no es solo se viene fea, porque viene con detalle, y lo vamos a ver ahora. Amasías es irritado, ¿sí? Y declara al rey Jeroboam que Amós es una amenaza para la nación, que es una persona que viene con traición y que viene prácticamente blasfemando, diciendo cualquier tipo de disparates, por lo cual es echado, es mandado nuevamente a Judá, ¿sí? Amasías estaba al norte, en Israel del norte, y Amós venía de Judá, del sur, como ya lo vimos, de Tecoa. Antes de su retirada, Amós profetiza al sacerdote de que su esposa será una prostituta, sus hijos morirán a espada, sus propiedades pasarían a otros, y Amasías moriría cautivo en un país pagano. ¿Sí? Haciendo referencia al versículo 7 del capítulo 7, en el cual vemos esa plomada de albañil. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. La verdad que Amós tuvo un valor sin precedentes, típico de los personajes de la Biblia. Tuvo que ir a decirle esta noticia, y lo cual sucedió al final, cuando Israel cae cautivo a futuro, como ya lo vimos. Quería aclarar que no se da detalle, pero que la esposa de Amasías hubiera caído prostituta, no fue voluntariamente. Seguramente, como esclava, como cautiva, hubiera sido obligada a todo ese tipo de cosas que, si estuviera en su voluntad, seguramente no hubiera hecho. ¿Sí? Este es el resumen del libro de Amós. No sé si Vivi me puede escuchar, si no, capaz que es un comentario en el grupo posteriormente, pero en sí, como todos estos profetas, vinieron a traer advertencia, vinieron a traer a tiempo palabra de Dios para un pueblo y para una serie de naciones también vecinas que fueron necias, que no escucharon, y vemos posteriormente en qué resultó eso: en castigo, en cautividad. Cautividad es estar preso, por así decirlo, de unas circunstancias para nada amenas. Veíamos en Ezequiel, cuando lo desarrollamos por aquí por tiempo de Dios, en las condiciones que estuvieron en el cautiverio, que a Ezequiel, como profeta, y tras haberlo pedido, le dejaban cocer el pan en estiércol de vaca, en estiércol animal, y el pueblo de Israel directamente cocía su comida, su pan, en estiércol humano. Tenían contada el agua, contada la comida diaria, y para nada abundante, o sea, escasa. Vemos condiciones de vida nada agradables por la necedad, por esa negación y ese desaprovechamiento de la oportunidad de arrepentimiento que Dios daba. ¿Sí? Lo cual viene a ocasión para todos nosotros. Incluso me pegó bastante esta palabra, porque me exhorta a un arrepentimiento genuino. Mismo más adelante en la palabra, en el Nuevo Testamento, se dice qué es lo que va a venir, se proclama cuál es el castigo de Dios, y si no nos arrepentimos, si no cambiamos genuinamente, vamos a pasar por lo que pasó esta gente. ¿Sí? Espero no ser una Amasías de estos y pasar por lo que tuvo que pasar él. ¿Sí? No sé si tienen comentarios, tienen alguna duda, les gustaría aclarar algo, siéntanse libres, ¿no? Pueden interrumpirme también si no entienden algo o quieren acotar algo en alguna instancia. Está bueno que sea interactivo. Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo estás? Hola, ¿quién está hablando? Hola, Agustín. Ah, María, ¿cómo María, ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú?
Bien, Y esa palabra nos viene ahora al presente nuestro también, ¿no? Que cuando uno es desobediente, nos suceden las cosas y después nos preguntamos por qué nos sucede tal cosa. Es porque la desobediencia de nosotros lleva a que Dios quizás todavía no nos castigue, sino que se separe un poquito de nosotros y nos pase lo que nos pasa por la desobediencia, ¿no? tal cual. Y yo me atrevería a decir, y de hecho creo que es así, que los que nos separamos de él somos nosotros, nos vamos deslizando, nos vamos enfriando y a veces no nos vamos dando cuenta hasta que nos golpeamos con circunstancias y realidades que, que el Padre tiene que permitir para que uno vea lo que es estar Claro. alejado de Él y sienta esa necesidad de volver, porque Él nos ama. O sea, esto no lo hacía, si vemos un Dios de la guerra, un Dios que hasta parece despiadado en el Antiguo Testamento, es un Dios de amor. Y lo que busca es eso, como bien decía vos, María, que nosotros nos acerquemos a Él, que nos arrepintamos y que sea genuino, ¿sí? Y en ese arrepentimiento uno va a empezar a vivir esas promesas que Dios declara en la Biblia. Y como todo proceso, como es un Gracias embarazo, y ¿cómo? gracias a Dios que estamos en la gracia, que no estamos en el Antiguo Testamento, que hoy por hoy estamos en la gracia y que Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Totalmente. Incluso nos llama a eso, a que nos acerquemos confiados al trono de la gracia y la misericordia para hallar el oportuno socorro. Y oportuno hace referencia a un tiempo que es limitado y es específico. O sea, todavía hay tiempo. Aprovechar. El juez que está Amén. sentado no busca condenarnos, sino que hasta vino a redimirnos. Fue Jesús, es Jesús. ¿Sí? Estuvo muy bueno lo que aportaste, María. Así que genial, genial. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte, si no, finalizamos con la oración y después compartimos este video en YouTube y le pasamos el link para que lo puedan compartir con todos aquellos que sientan y quieran, o sea, todos en su entorno, recibir esta palabra a tiempo. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por esta palabra que llegó a tiempo a nuestros oídos, Amén. palabra que dista en cuanto a los hechos en gran cantidad de años, más de 2000, pero que aún tiene validez, pues tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te pedimos, Señor, que nos dé revelación, tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu misericordia, la cual se renueva cada mañana y la cual es latente y no hace distinción de personas. Te pedimos, Señor, que redargullas a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en los rincones oscuros de nuestro corazón que ni siquiera nosotros somos conscientes que tenemos, para sanar genuinamente, poder perdonar y poder dar ese cambio de dirección en nuestra vida que impacte en nuestro entorno y sea contagioso, Señor. Pues sabemos que el tiempo apremia y la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que cuantos más nos contagiemos, mejor será. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada una de las familias, cada una de las personas que se conectaron hoy y a las que impactaremos con esto. En el nombre de Jesús, Padre, también te pido por esas personas que están siendo afectadas por esta inclemencia climática, para que puedan solucionar estos problemas cuanto antes y sus vidas no se vean afectadas tanto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta instancia nuevamente de libertad para poder hablar. Gracias por los medios, el Internet, el Zoom, la computadora, con los cuales podemos contar para poder recibir de tu palabra cómodos desde nuestra casa, calentitos, en confort. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, continúa obrando a través de tu palabra en nosotros. Amén. Y amén. 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 Saludos, Agustín, saludos Saludos. a Ha tu sido un bebé. placer. Nos vemos. Bendiciones. Besitos, Bendiciones. saludos, Cami, chao. Chao. Gracias. Acá está el gordito con Cami. A ver si se ve. Bueno, no se ve porque está. La luz no deja. A ver, pero está. Te lo pongo a ti. A ver, a ver. No lo ves. Ahí hay. ¡Ah! Ay, ay, lo que está. Regalito. Bueno, nos vamos que hay un padre que tiene y una madre que tienen que atender a su pequeño. Muy bien, bendiciones, que chao, pasen chao. Chao, bien. nos vemos. Bendiciones, chao, chao. Chao.